Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y los cuartos de final del torneo de promoción y reservas 2022 continuó este sábado. En este caso, Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local y solo pudo igualar a 1 contra la Universidad César Vallejo en el campo del Club Cultural Lima. Los íntimos evidenciaron un mejor juego y se pusieron en ventaja desde los 12 pasos a través del tiro de Miguel Cornejo a los 12 minutos de juego. Sin embargo, antes de que finalice el primer tiempo, el equipo blanquiazul se quedó con 10 jugadores por expulsión de Juan Pablo Goicoechea. Una pena para el prometedor delantero nacional porque también se perderá el partido de vuelta. Para la segunda mitad, el Vallejo, con un hombre de más, fue más agresivo en ataque y encontró su recompensa, ya que Nahuel Rodríguez puso el empate en el recinto de Chorrillos a los 49 minutos. La gente de Vallejo también terminó con 10 jugadores, pero se llevaron un importante empate con miras a jugar el choque de vuelta la próxima semana en la ciudad de Trujillo. Como se recuerda, ayer ya ganó el Ayacucho Fútbol Club a Universitario de Deportes por 2-0, mientras que el Sport Huancayo ganó de visita al Carlos Stein por la mínima diferencia. Mañana se cierra la ida de los cuartos de final cuando el UTC de Cajamarca reciba al Melgar de Arequipa. Y la novela del retorno de Jefferson Farfán a los terrenos de juego sigue escribiendo más capítulos. Luego de que esta semana iniciara los entrenamientos con todo el plantel de Alianza Lima, se pudo conocer que el día de ayer el delantero de 37 años no habría terminado los trabajos con sus compañeros por algunas molestias en su rodilla, encendiendo todas las alarmas y dejando en el aire la posibilidad de que esté presente en el superclásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes este fin de semana. Pues bien, este sábado en la mañana se pudo confirmar que el entrenador argentino Carlos Bustos decidió incluir a Jefferson Farfán en la lista de concentrados para el duelo del domingo ante los Cremas en el estadio Alejandro Villanueva. Así lo pudo informar el periodista deportivo José Varela. Ahora, dejemos en claro que esta no es la bomba informativa porque se especulaba que esto se podría dar, porque al final concentran 25 futbolistas, pero solo 18 serán los convocados definitivos al partido oficial, por lo que la gran pregunta es, ¿Jefferson Farfán será incluido en esa lista final? Eso solo lo sabe el comando técnico. Por lo pronto, solo queda esperar. Corren las apuestas por si la Foquita estará en el banco suplente mañana en Matute y sobre todo si reaparecerá en los campos de juego luego de 9 meses de inactividad. Por la jornada 5 de la Eredivisie de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López ganó por 4-3 en su visita al Go Ahead Eagles. El lateral nacional fue convocado por primera vez al banco suplentes, pero lastimosamente no se movió todo el partido de allí. Y eso que el lateral izquierdo titular, el recién fichado Fredrik Bjorkan, no estaba haciendo un buen debut con camiseta rojiblanca. Así y todo, el técnico del equipo, Arne Slot, decidió cambiar al noruego Bjorkan por el lateral de 20 años recién promovido al equipo, Kilitsky Hartman, lo que nos habla a las claras de que el peruano tendrá que trabajar muchísimo en los entrenamientos de su equipo para ganarse una oportunidad en el equipo titular y cuando lo haga debe aprovechar al máximo esos minutos. El encuentro del Feyenoord estaba siendo horrible en defensa en el primer tiempo y propio de ello lo perdían con los tantos de Isaac Lidberg y el autogol de Patrick Wallemar. Felizmente para los de Rotterdam, el doblete de Danilo igualaba las acciones y en el complemento, los goles de Jabairo Dilsum y Sebastián Szymanski pusieron cifras finales al marcador. Con este resultado, el Feyenoord es segundo con 13 unidades y la próxima fecha recibirán al Sparta Rotterdam en el derbi de la ciudad, pero antes deberán visitar al Lazio en Roma por la Europa League el jueves 8 de septiembre. Por la jornada 25 del Brasileirao, el Avaí de Paolo Guerrero empató a 1 en su visita al Juventude. El delantero nacional estuvo en el banco suplentes, ya que al parecer sus últimos goles fallados habrían hecho que el técnico del equipo pierda la confianza en el peruano. La cosa es que luego de un primer tiempo
dominado por los locales, el León de la Isla la sacó barata yéndose al descanso sin recibir goles, pero en el complemento mejoraron y tras haber anotado en pies de Guilherme Bisoli, solo empatarían con el penal de Chico. Esa Habana pueda tener alguna chance de gol. De hecho, solo la tocó en 11 ocasiones, donde estuvo peleando con los defensas contrarios, más que estando por lo que están en la zona de descenso con 24 unidades. Y la próxima fecha recibirán al Atlético Paranaense el 11 de septiembre. A través de las redes sociales, el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, dio a conocer que se confirmó el segundo cotejo amistoso de la selección peruana en la era Juan Reynoso. Este partido será ante El Salvador. Además, el team dio los detalles de un último encuentro amistoso más. Que el 24 en Los Ángeles jugamos con México y el 27 en Washington con El Salvador. Y estamos trabajando también a nivel de selección para que en noviembre tengamos un último amistoso que sería el cierre del año y empezar el próximo 2023 con una estructura diferente, con el fin de poder tener resultados positivos desde el primer pitazo inicial. ¿Este último partido amistoso de fin de año se va a jugar en el extranjero o cabe la posibilidad de que el profesor Reynoso pueda hacer su estreno aquí en Perú? Las posibilidades son de que se juegue el último partido en provincia, acá en el país. Sobre esa tesis estamos trabajando. Que puede existir alguna modificación en el camino es muy probable, pero el objetivo principal es que el partido final sea acá en Perú y muy probablemente en provincias. Como se recuerda, había ciertas dificultades para que El Salvador sea nuestro rival, ya que estaba siendo intervenido por la FIFA tras la intervención a su vez del estado del presidente Nayib Bukele a la Federación Salvadoreña. A pesar de esto, será nuestro segundo sparring luego de México. La otra gran pregunta es, ¿en qué parte del país se jugará el amistoso de noviembre? ¿Será en Trujillo, en Arequipa o en Cusco? Recordemos que el técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso, ya manifestó su deseo de jugar algún partido de eliminatorias en la altura de nuestro país. Veremos entonces en qué acaba este experimento. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!